Muy bien, buenas tardes. Ya estamos al aire. Mari Compuche, good afternoon, everyone. Buenas tardes, les saludamos desde diferentes rincones y territorios. Somos el colectivo de arte precario, un colectivo nuevo que ha creado un centro cultural en línea, un centro cultural virtual, respondiendo a las necesidades de arte y también que busca presentar el arte en resistencia en diferentes rincones del planeta. Nos convoca la precariedad porque hace eco en nuestras historias y las historias de quienes han probado su resiliencia y han encarnado la resistencia durante todas sus vidas. No es la romantización de la pobreza, sino la resiliencia de quienes han resistido los múltiples canales de opresión, la sobrevivencia de la creatividad, la imaginación, el trabajo en comunidad, desde y con la comunidad. Estamos muy felices de tener a un compañero, a un amigo, a un fotógrafo que más que retratar el mundo, creo que nos cuenta una historia profunda. Él es Francisco Lyon, también conocido por algunos como Francisco de Parres Gómez. Nació en la Ciudad de México en 1985, estudiante de doctorado en Antropología Social, premiado por el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, curador de la exposición Un Mundo donde quepan muchos mundos, arte zapatista en Cuba, Casa de las Américas, La Habana. Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Alemania, Inglaterra, en espacios como Bellas Artes y Museo Regional de Guadalajara, entre otros. Debemos decir que ahora también está exponiéndose con la galería del colectivo de arte precario, cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, CUTRIC, miembro de la red universitaria anticapitalista y del colectivo Paso Doble, organizaciones en apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo le va? Pues muy bien, Jimena, Carolina. Realmente me siento muy contento, muy honrado de poder estar acá. Creo que este tipo de espacios que, digamos, que prestan, ¿no? Los formatos que ustedes manejan para explorar la relación entre el arte y la política, la transdisciplinariedad desde la creatividad, se me hacen fundamentales y pues igual con mucho agradecimiento y con mucho gusto que me hayan invitado a participar a la exposición que ustedes curaron. Y es un poco de lo que venimos a hablar ahorita acá, aunque mi práctica fotográfica es más amplia. Aquí trataremos un poco el trabajo que he hecho a partir de algunos años de acompañar al movimiento indígena, específicamente al ZLN, y bueno, como ya lo mencionaste, al Congreso Nacional Indígena y otras diferentes reivindicaciones populares. Excelente, la verdad es que tus temas son los temas que nos convocan, tu fotografía nos conmueve, nos da mucha esperanza, así que además siempre un gusto y muy divertido hablar contigo, así que es bueno tener un amigo en la casa. Nosotros tenemos un set de preguntas precarias que siempre hacemos a nuestros invitados. Se modifican un poco, pero la primera es que mira, por ahí nos mandan saludos desde Santiago de Chile. Queremos que haga una sucesión de palabras. Puede ser una o dos palabras por la palabra que nosotros te vamos a dar. La primera, paliacate. Para los que no sepan, el paliacate es el pañuelito que usan los compas, uno así, ¿verdad? También se ocupa para otras cosas, a veces se envuelve la comida acá. ¿Cuál es tu asociación de palabras con el paliacate? Tienen que ser una o dos palabras, ¿verdad? Sí. Creo que una puede ser complicidad y la otra, símbolo de resistencia, quizá. Okay, la segunda palabra es cámara. Ok, cámara. Aparato de registro como extensión del cuerpo para la dignificación poética de la historia.
Muy bien. Te vamos a invitar a nuestro rincón de poesía. Y la tercera palabra es caracol zapatista. No, son dos palabras. Pero... Caracol sería asamblea y comunidad. Excelente, muy lindas palabras todas. Queremos preguntarte, lo primero es que dinos algo que no sabemos de ti o que pocas personas sepan de ti. Pues quizá referido un poco más al ámbito personal, independientemente del trabajo que es público, pues a nivel más cotidiano, me gusta mucho cocinar, ¿no? Por un lado, me gusta mucho la exploración. Creo que también se conecta con la exploración creativa y estética, entonces entro a internet y busco recetas de cocina, no sé, fusión marroquí con francesa, y ahí la cocina es para mí como un espacio muy especial donde incluso tengo mis especies, que creo que es un acto también de amor. La otra también es que, no a raíz de esta pandemia, pero el hecho de la reclusión en espacios más cerrados me ha traído mucho aprendizaje de reflexión, y uno de mis espacios de refugio ha sido las plantas, que por sí me gustaban mucho, pero ahora ya la casa parece literalmente una selva, una extensión de la selva donde hemos pasado mucho tiempo, pero ahora en el espacio, digamos, privado. Y es muy bonito, ¿no? Porque de alguna manera también con lo que aprendemos con las comunidades es una reconexión con esa parte de la naturaleza que en otros espacios está negada, o que la modernidad capitalista nos niega esta parte de conexión con la naturaleza. Y es muy bonito ver cómo van creciendo las plantas, cómo se desarrollan, si sacan flores, si sacan frutos, qué les gusta, ¿no? E incluso como si tuvieran su propia, pues no personalidad, porque esa es la visión occidental, pero su propio carácter específico, ¿no? Si les tienes que poner más agua o más sol. Entonces, pues creo que serían esas dos partes un poco más privadas, pero que me gustan mucho de mi cotidianidad. Hay que ir a comer a tu jardín entonces. Por Eso favor. debemos... No, es urbano, entonces son macetas, pero bueno, parte también de la resistencia es a Sin quizá duda, a hacer sin duda. un huerto urbano. Sin duda. Cuéntanos una cosa de tu infancia que te haya convertido en la persona que eres hoy. Híjole, pues quizá parezca un poco redundante, pero para quienes pertenecen a mi generación de los años 80, me refiero redundante porque se conecta con el tema que vamos a tratar acá. Pues creo que pocas personas podemos olvidar, por lo menos en México, el alzamiento zapatista, ¿no? De 1994, que aunque yo tenía 9 años en ese entonces, no olvido estar en un departamento cuando vivía con mis papás y estar viendo a través de la televisión las imágenes de la guerra, y todas estas noticias que empezó como a generar la maquinaria de Estado acerca de que a México lo estaban invadiendo extranjeros y que eran grupos guerrilleros de choque manipulados desde intereses oscuros. Entonces recuerdo haber estado con mis papás en una noche en su cuarto. Tengo esa imagen a los 9 años como muy grabada de algunas de las medios de paga, ¿no? Como le llaman los compas, pero era lo que se tenía a nivel de medios masivos en ese entonces. Y ver a los y a las compas entrando a San Cristóbal de las Casas con las armas y ese tipo de cosas que quizá en su momento no entendía y que después logré comprender con el paso del tiempo, pero que sin duda me marcó de manera muy profunda, ¿no? Me imagino en el contexto mexicano, un niño de esa edad debe ser, me estoy imaginando ese momento de haber sido muy, muy significativo. Agradecemos que hayas podido ver un poco más de cerca ese proceso. Te queríamos preguntar, ¿cómo es resistir a través de tu forma de arte? ¿Cómo se relaciona con resistir bueno, a todos estos modelos, ¿verdad? A todas las formas de opresión. ¿Cómo se relaciona tu tarea artística con Pues la resistencia? creo que como toda resistencia tiene sus niveles de complejidad.
por supuesto que en ningún momento se equipara sobre todo con la resistencia que hacen los pueblos originarios, porque a fin de cuentas a ellos y a ellas les toca la guerra de manera directa, ¿no? Lo que es la primera línea de batalla, también como ustedes les llaman en Chile, por ejemplo. Sin embargo, a partir de la producción creativa, que tampoco lo que hago se reduce únicamente a la fotografía, porque también hago algo de video y en ocasiones escribo, que también considero que aunque sea una relación más académica, involucra un proceso profundo de reflexión y de tratar de incluso poetizar y estetizar los textos lo mayor posible. Entonces creo que en todas las artes tienen sus niveles de resistencia y en mi caso creo que sería un poco, también con el ejemplo que en las comunidades dan de los medios alternativos o los medios que no son de paga o los tercios compas, como son los propios medios de comunicación zapatistas, pues es luchar contra la maquinaria institucional del régimen de lo visible y de lo invisible, ¿no? Entonces un poco es lo que trato de hacer con la fotografía. No porque las personas que yo retrato sean invisibles, sino porque estamos frente a un aparato mediático y comunicacional que tiene una infraestructura transnacional y que muchas veces se conecta con intereses del capital, que incluso para la propia práctica fotográfica en específico, pues hay que lidiar con el hecho de conseguir equipo, que haya espacios para que se muestre el trabajo, que haya circuitos de circulación alternativos al poder, y también un poco con la crítica externa incluso, ¿no? Sobre la propia práctica fotográfica, que siempre es bienvenida, por supuesto. Bueno, te fuiste caminando solito a la que era la próxima pregunta, pero puedes ahondar ahí en el fondo, ¿cuál es la historia que cuenta tu trabajo? Y en este caso nos convoca más la fotografía, porque no hemos leído tus artículos todavía, pero en el futuro, quién sabe, pero en tu fotografía, ¿cuál es la historia que quiere contar? Bueno, por un lado, creo que la denuncia es un elemento clave, ¿no? Hacia las situaciones de injusticia que imperan a nivel global, pero que también tiene una contraparte, que es la que me gusta quizá darle más énfasis, porque por supuesto que hay trabajos impresionantes sobre la fotografía de guerra o sobre los y las desaparecidos, sobre procesos que recrudecen sobre todo geografías como la de Apia Yala en principio, pero me gusta tratar de darle un poco el giro, que sí sea una herramienta de denuncia a mi obra, pero que al mismo tiempo retrate esa belleza cotidiana que tiene la resistencia en sus procesos organizativos. Ahí nuestra directora nos está mostrando algunas fotos. La anterior, vamos a seguir. Tú cuéntanos historias aquí, o más bien tradúcenos el contexto, ¿no? ¿Qué pasaba antes, qué pasaba después de estas fotografías, que también se relacionan con algunas de las preguntas que vienen en camino? Ok, pues mi práctica fotográfica tiene, yo creo que ya casi 16 años, ¿no? Cuando estudié yo la licenciatura en comunicación social, pero como toda exploración dentro de la fotografía, pues empecé con una cámara muy básica, con deficiencias en la construcción del lenguaje, de los símbolos, con deficiencias también en la construcción de los planos, de los personajes. Sin embargo, conforme fui estudiando comunicación social y después antropología, fui afinando un poco más la mirada, puliendo un poco más una cierta estética con la que yo ahora no digo que me sienta del todo cómodo en mi trabajo, porque la exploración creativa siempre continúa. Y bueno, ya en este caso de las fotografías zapatistas que estamos viendo, quizá los primeros encuentros que yo tengo presenciales con el zapatismo es en 2006, cuando era la otra campaña, que recorrió todo el país en México, y nos tocó la oportunidad de recibir al ese entonces delegado Cero, hoy subcomandante Galeano, en la universidad donde yo estaba. Posteriormente, por ahí del 2012, asisto ya personalmente a las comunidades zapatistas. El primer caracol que tuve la oportunidad de conocer fue Roberto Barrios, pero ahí tampoco se consolida tanto como el trabajo fotográfico específicamente del ZLN, sino es hasta 2016,
donde como parte de mi investigación doctoral que tiene que ver con el arte de las comunidades autónomas, es que paso estadías largas en Chiapas y conozco también algunas comunidades y tengo la oportunidad sobre todo de registrar los eventos más lúdicos, ¿no? Como son los eventos Comparte por la Humanidad, que son unos festivales de arte que hacen las comunidades zapatistas y que es donde se resume más específicamente esta parte fotográfica, que reúne diferentes generaciones y diferentes actividades. Por ejemplo, ahí estamos viendo a la Junta de Buen Gobierno, del Caracol de Oventic. Las fotografías pasadas estaban en el Caracol de Morelia o en el recién fundado hace un par de años Tulancaú. Y es muy bonito ver cómo fluye el trabajo y que un poco a los zapatistas, a los y las zapatistas les gusta verse, ¿no? Y saben la potencia creativa que tienen en la imagen. Esta, por ejemplo, es del 25 aniversario, que es un cuarto de siglo, que para cualquier movimiento creo que es muy importante, y fue un gran despliegue militar que se tuvo en el Caracol de la Realidad, que es el más adentrado en la selva lacandona y donde se hizo un despliegue de fuerza de lo que es la parte, digamos, armada del movimiento para denunciar el atropello que están teniendo ahora contra su territorio a propósito del mal llamado Tren Maya que quiere impulsar el gobierno federal actual. Esa fotografía, por ejemplo, es una formación de musiqueros, como les llaman en las comunidades, en el Caracol Morelia, en el año 2018, y se me hizo impresionante ver cómo estaban ahí los compas, todos formados con sus guitarras, esperando hacer uno de los ensayos que fue el cierre del festival, donde tocaron, yo calculo, alrededor de 300 musiqueros y musiqueras para interpretar la canción del Moño Colorado, que es como súper famosa dentro de las comunidades, pero en la versión zapatista. Y ahí estábamos en 2018 en el Caracol Morelia, que precedía una reunión organizativa de redes a nivel mundial que apoyan el movimiento indígena. Esas, por ejemplo, son la Niña Esperanza y la Niña Defensa Zapatista, que cuenta un poco, quizá no la fotografía, pero que ahora son pues por lo menos quizá ya la sexta generación de hombres y mujeres, niños y niñas nacidas en el zapatismo. Si atendemos un poco a la historia oficial que se cuenta desde el mismo zapatismo, desde las primeras abuelos y abuelas que empezaron en el movimiento en la clandestinidad desde 1983 y que ahora podemos ver a estos niños y niñas en un 30 de abril, que es por lo menos no sé si en otros países, pero aquí en México es el Día del Niño y de la Niña. Sí, es cierto. Entonces ellas son como los nuevos cuadros de batalla que están representando el zapatismo, ¿no? En realidad las dos son nuestra esperanza. Sin duda. Así es. Es muy hermoso. Yo creo que una de las cosas más impactantes de visitar las comunidades zapatistas es ver el viaje generacional, ¿no? De ver abuelitos zapatistas y de ver a niños de 5 años con su paliacate y reconocer esa identidad zapatista en ellos es la verdad algo que por lo menos a quienes soñamos con la autonomía, la libre determinación en otras comunidades, la verdad es que nos conmueve y nos da esa esperanza, ¿no? Totalmente, totalmente, y justo es un poco lo que retrata el trabajo. Y es muy interesante ver el cambio generacional al interior del zapatismo, no solo en términos imagéticos o fotográficos, sino ideológicos y materiales, ¿no? Recuerdo una anécdota a propósito que ya he contado en otros espacios, cuando fui a la escuelita zapatista que me tocó en la comunidad Chol de Acabalná, y uno de mi botán, mi guardián, que era esta persona que te guiaba de manera personal dentro del territorio y que pasaba contigo toda una semana y estudiábamos juntos los libros sobre la autonomía zapatista, un poco en el sentido de ver el termómetro, ¿no? Ideológico o querer conocer más del movimiento, le pregunté a mi botán, y si no es el zapatismo, ¿qué otro camino es, ¿no? Y me dijo, no existe otro camino. Y era un chico de 14 años, ¿no? Con una formación ideológica y política tremenda, y no porque el zapatismo sea la única clave, ¿no? Los y las compas siempre nos han dicho, ¿no? No nos copien, organícense.
Sin embargo, él decía, el zapatismo es el único camino, aludiendo un poco a que el camino de la resistencia, de la organización comunitaria, de la asamblea y de la escucha, es el único camino que nos va a sacar de esta tormenta o nos va a ayudar a vencer lo que los compas llaman la hidra capitalista, ¿no? No, sin duda nos han mostrado un camino y sí, bueno, son un referente para para todos esos sueños autónomos, ¿no? También en términos de lo prolijo de su, su estrategia, ¿no? Y hay una de nuestras preguntas va a llamar este tema, ¿no? En cómo el zapatismo ha usado no usado ¿no? Desde un pensamiento utilitario, pero más bien cómo ha puesto su imagen, ¿verdad?, al servicio de su trabajo comunitario y de su trabajo político, ¿verdad? ¿Cómo, y en este caso te convoco a ti, ¿no?, directamente por el tema de la imagen, pero ¿cómo crees tú que se ha usado ese retrato de la intimidad zapatista para el movimiento en sí? Pues yo creo que lo que mencionas, Jimena, es clave porque los compas ahí en Chiapas lo tienen muy claro, ¿no? Yo siempre pongo como pensamiento que me gusta como profundizar sobre él, que el zapatismo se mueve en una dialéctica, ¿no? O en una dialógica, en un ir y venir entre lo que es el fuego y la palabra, ¿no? A pesar de que el gobierno federal, por ejemplo, no lo ha cumplido, cuando se firmó la paz, hasta la actualidad las comunidades zapatistas no han vuelto a hacer uso de las armas ni una sola vez, que eso no quiere decir que estén listos para defender su territorio. Pero por otro lado Que también... no estén listos, que no estén... Sí, eso no quiere decir que no estén listos para defender su territorio. Sin embargo, en la coherencia y en lo que es conectar dentro de la política, el peso de la palabra y el cumplimiento de la palabra para la reproducción de la vida es fundamental, ¿no? En ese sentido, los compas dijeron, bueno, ok, nosotros vamos a dejar las armas o no vamos a responder a las agresiones, aunque las tengan, pero al mismo tiempo saben que su arma más potente es la palabra, justo, y es la imagen. Entonces yo estoy seguro que así como a mí me marcó a los 9 años ver las escenas de la guerra en la casa de mis papás en un contexto totalmente despolitizado, pues a muchísimas generaciones, y no solo en México, sino a nivel mundial, les debe de haber impactado. Y esta fotografía, por ejemplo, en especial es muy importante porque se toma en el contexto de otra exposición que se llamó Emiliano Zapata, 100 años, 100 fotos, donde se expuso una obra de Fabián Chairés que pertenece a las diversidades sexuales y donde una obra de Fabián Chairés había una representación de Zapata feminizado, ¿no? Montando un caballo, ¿no? Y fue todo un revuelo para el machismo que hay aquí en México y para ciertos sectores igual campesinos, pero mucho más conservadores que otros movimientos. Y esta fotografía fue tomada en ese contexto de disputa de los símbolos y de los signos, pero es parte de un performance de otro artista que se llama Lucas Avendaño, que es un performer y bailarine impresionante a nivel mundial y que llevó una obra que se llama Requiem para un alcaraván y la representó en el hoy Caracol Jacinto Canec. Y dentro del performance, lo que Lucas hizo fue empezar oaxaqueña, porque él es oaxaqueño, y sacó a un zapatista del público a formar parte del performance, ¿no? Entonces yo logré captar en esta foto un poco la mirada del compa que entró en la lógica ritual de una boda, por ejemplo, con una persona no binaria, pero que no tenía ningún tipo de conflicto con eso, ¿no? Y por ahí un compañero de la red universitaria subió esta foto que además se viralizó muchísimo en las redes, pero subió esta foto respecto al debate sobre el Zapata gay que le llamaron y puso fin de la discusión, ¿no? Entonces esto vemos cómo las comunidades se transforman. Sobre esto podemos comentar un poco recordando que la conquista zapatista que hoy se aventuró a cruzar el continente, ¿no?
que partieron su viaje hacia Europa, en esta flota, ¿no? Muy poética, siempre me parece a mí que el zapatismo está reinventando estos símbolos, ¿no? Pero quería mostrar en la foto, o sea, evocando un poco la foto anterior, no necesitamos volver a ella, que la primera persona que va a descender de esta nave va a ser una compañeroa, y ese mismo término, ¿no? De compañeroa, después vinieron otros como compañeros, ¿verdad? Cuando se empezó a quitar, digamos, todo este peso binario en el lenguaje, ¿no? Pero el zapatismo ha tenido un rol muy de abrir, ¿no? Mucho de espacios para comunidades y para dentro de la comunidad, que tiene algunas tradiciones que se marcan mucho en la dualidad, ¿verdad? Desde la cosmovisión indígena, ¿verdad? Que también hay otras cosmovisiones indígenas que hablan de las personas de 3 espíritus, etcétera, o de 2 espíritus, pero siento que el zapatismo ha abordado mucho ese tema, abriendo espacio para compañeros que tal vez el resto del mundo no se esperaba, ¿no? Que viniera desde un rincón de Chapa este concepto de compañeroa, y que de pronto está aquí y tenemos esta foto, ¿no? Que da cuenta de lo que se ha vivido, ¿no? A partir de ese entendimiento. ¿Qué nos puedes contar tú un poco sobre esos mensajes zapatistas tan necesarios, ¿verdad? Que vienen a construirse siempre desde abajo, y bueno, es lo que apreciamos de ello, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí ese ha sido uno de los más grandes aciertos del zapatismo desde antes de su aparición a la luz pública, pero después de manera muy potente en 1994 nos muestran que es la reapropiación y la resignificación de los lenguajes para abrir otras posibilidades de imaginación y de mundos posibles. Entonces, dentro de esta potencia, digamos, poética que aterrizan en el lenguaje, pero que no se queda en una dimensión lingüística, sino que se transforma también y da el paso a lo que sería el cambio cultural, al cambio social y al cambio comunitario, es lo más importante. En este caso, Marijose, ¿no? Que se llama la compañeroa Otroa, que va a desembarcar primero en las costas de Vigo, pues es muy alentador ver cuando uno visita las comunidades la aceptación que tiene, ¿no? Porque ha hecho de todo, es promotora de educación, también ha estado como miliciana, ¿no? Entonces ha recibido su propio entrenamiento como parte del ejército del pueblo. Cuando fue el festival de danza en el Caracol Tulancaú, era parte de la encargada del comedor comunitario para la sociedad civil que iba a visitar a las comunidades zapatistas. Y esto es un cambio a nivel estructural profundo, donde la aceptación es por parte de la comunidad, pues, o sea, Marijose en su comunidad, y cuando está incluso con su familia, que tenemos también la oportunidad de conocer, es profundamente libre, ¿no? Y es muy bonito ver todos estos procesos en los cuales la comunidad se involucra y que es coherente con esta frase del un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y no solo con la relación de solo una frase panfletaria, sino con la vida cotidiana y la reproducción social a nivel ampliado, que puede ser desde el hecho de respetar una persona que se concibe desde una identidad que principalmente desde Occidente se ha negado, ¿no? Sin duda, para mí es cierto que ha sido una muestra cotidiana de consecuencia, es lo que he experimentado con mucho honor. Y esta historia tuya lo da cuenta de ello, y también esta foto, y también este viaje, y también este símbolo, y este nuevo vocabulario que insertaron. Te quería preguntar, porque, bueno, sabemos como todo movimiento que vive la amenaza, la represión, la persecución de los estados, ¿verdad? Cualquier movimiento autónomo recibe ese tipo de opresión y de persecución.
Les compas tienen momentos donde son más abiertos, donde pueden... Pero tus fotos muestran mucha intimidad y queríamos saber un poco de este proceso, ¿no? Para llegar a esa intimidad, para poder tener estas fotos, para poder tener estos ojos ahí en un retrato que traspasa, ¿no?, la foto. Cuéntanos un poquito, lo que se pueda de este proceso. Pues yo creo que hubo una vez que respecto a otro proyecto, por ejemplo, con la exposición que llevamos a Cuba, o con otro proyecto de arte que se llama Zapantera Negra, que es la fusión entre las Panteras Negras de Estados Unidos y los zapatistas, platicando con una de las artistas no pertenecientes al movimiento, sino externa, con Mia Eber Rollo, yo le hacía también un poco estas preguntas, porque... Es amiga de la casa también Caleb, y sí, acá los compañeros de Oakland conocen a estos compas, y entonces ahí Zapantera tenemos material por aquí, material vivo, tenemos esa suerte, así que te contamos para los que andan por aquí de Oakland, aparte de buscar al movimiento de las Panteras Negras, que es de la casa, también tenemos a algunos creadores de este lugar, ¿no?, que se llama las Zapanteras Negras, lugar simbólico. Sí, totalmente, y un ejercicio muy potente. Y alguna vez platicando con Mía, yo le preguntaba cómo, por ejemplo, su equipo o ella creía que habían logrado hacer proyectos de tanta potencia artística con las comunidades que tienen una serie de códigos y de medidas de seguridad para proteger no solo su territorio, sus bases, y ella me decía que, por un lado, el potencial creativo del arte derriba barreras, ¿no? Y por otro, que yo creo que quizá a diferencia de otros lugares o a veces cuando estamos demasiado subsumidos en la modernidad y el capitalismo, se nos va la capacidad de escucha, ¿no? O sea, principalmente queremos que nos vean y nos escuchen, pero difícilmente vemos a las demás personas o escuchamos a las demás personas. Y eso es una actividad constante, no solo del ZLN, sino de los pueblos originarios, porque simplemente su forma de organización es de esa manera, ¿no? Escuchar todos los puntos de vista y escuchar qué tienen que decir la diferencia, la otredad. Entonces, yo creo que es un proyecto de largo aliento, que las fotografías tampoco se toman de bote pronto o se toman desde una perspectiva como de paparazzi, ni mucho menos en una especie como de fagosigno, ¿no? Como de querer consumir la imagen y los signos, sino se dan con el propio proceso de la convivencia, aunque claro que hay un proceso de depuración de la imagen posterior, porque las fotografías finales que ve la gente, pues igual pertenecen a un archivo que es, no sé, decenas de veces más grande, ¿no? Entonces, a veces, pues está este ejercicio de complicidad, porque las comunidades, al escuchar a la otredad, pues creo que tienen un radar muy sensible, ¿no? En el hecho de ver quién tiene verdaderas intenciones de construir colectivamente y quién tiene otros intereses como más oscuros detrás, ¿no? O le interesa solo una lógica extractivista, ¿no? Entonces, en esa convivencia cotidiana y a partir de lo que es la transparencia del compromiso y creer en la resistencia, creo que se puede sacar como esa chispa a veces que se ve en los ojos, ¿no? Sí, algo nos estabas contando tras bambalinas. Oye, ahora cuando dijiste 3 cosas que hacen fija una invitación, dijimos, hablamos del jardín, hablamos de que te gustaba cocinar y hablamos de que hay cientos y cientos de fotos en estos archivos. Es muy tentadora la oferta, ¿eh? En la conversación anterior, el compa entrevistado, el compañero el invitado especial, estaba en Oakland, California, y yo estaba en San Cristóbal. Hoy día yo estoy en Oakland, California, y tú estás en el Distrito Federal. Así que ahí nos vamos moviendo, pero a ver si un día hacemos este encuentro de carne y hueso. Pero disculpa, esto es de puro tentar nomás con toda esta bondad y todas estas historias maravillosas. Queríamos preguntarte un poco sobre algo que nos estabas contando tras bambalinas, que era sobre este uso, ¿no? Sobre esta apropiación y el extractivismo exactamente de
de la imagen, de los símbolos, y bueno, yo te quería contar que la vez pasada, cuando estuve en Chiapas, tuve que hacer un par de paseos por ahí, y de repente estaba yo en el Oventic, pasé a una tienda, y ahí vi muchas postales que siempre son muy, muy hermosas, y eran tuyas. Y de hecho hoy día te las iba a traer, solo que no estoy en mi casa. Entonces te las iba a compartir y las dejé, pero las prometemos para la próxima. Y entonces, y los compas obviamente ellos tienen algunas economías que sacan de algunos de los productos que elaboran, ¿verdad? Tienen bordados y tejidos muy, muy especiales y muy, muy hermosos, y también que tienen un uso muy profundo. Y ahí estaban tus fotos, y muy agradecida de la generosidad de esa participación, donde también los compas pueden ellos vender las postales de las fotos que tú tomaste. Te quería dar las gracias. Y compré algunas. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que esto que comentas es justo parte de la colectividad, digamos, de manera ampliada, que las comunidades enseñan a quien quiera escucharles, y que a veces, no siempre, pero que muchas veces sí se reproduce en otros espacios. Y, por ejemplo, esa serie de postales, se imprimieron 16,000 postales, ¿no? Que hay en muchos diferentes caracoles, y que fue un proyecto a través de la pintora Beatriz Aurora, ¿no? Chilena, por cierto, también, que ha apoyado y que también ha hecho mucho con la gráfica zapatista, y después se distribuyeron en los caracoles. Y un poco lo que yo quería traer a colación con esta última parte de la presentación, principalmente de fotos, es como pensar que también esos ejercicios artísticos que son externos al movimiento, porque a fin de cuentas no vivimos en las comunidades ni somos las comunidades, la potencia imagética y política y estética del zapatismo es tan grande que de repente abre como otros circuitos, ¿no? Entonces, esta última parte que yo le llamo transfiguraciones fotográficas son ejemplos de cómo se ha retomado el trabajo fotográfico propio, pero que en este caso ya no es mío, por supuesto, nunca lo ha sido de entrada, ¿no? Sino es colectivo, y que otros colectivos más se han reapropiado, ¿no? La anterior, por ejemplo, es un mural de María de Jesús Patricio Martínez, de Marichuy, que pintaron un edificio de 5 o 6 pisos, un colectivo que se llama Colectivo Ex Familia, que hace graffiti, a ver, en la colonia Guerrero, que además es súper simbólica porque Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que es mexicano, está gentrificando y se está apropiando de todo el centro. Entonces justo era esto también como una acupuntura dentro de la ciudad, en la colonia Guerrero, que daba un espacio para respirar otros discursos, y que hicieron este mural de Marichuy. A ver la que sigue. Este es otro mural que también hizo Ex Familia, La Mujer Encapuchada, que es un edificio también como de 5 pisos, que transformaron el palito del que hablábamos al principio en un corazón. La otra es un stencil del Gran Om, que también seguro por allá en Chile conocen. A ver qué más hay por ahí. Estos son una serie de grabados muy bonitos, que nada más incluí uno, pero hay varios más que hicieron los y las estudiantes de la Universidad de los Andes en Colombia, cuando me invitaron a montar una exposición allá sobre zapatismo, y lo transformaron en técnica de grabado en la Facultad de Artes Plásticas. Esta es gráfica que acompaña el movimiento que hace un colectivo que se llama Brigada de Arte Comunitario Talimalacatzuquinan Nacu, en Totonaco, variante de la Sierra, que es un colectivo que hace murales y que tengo entendido que van a tener con ustedes la próxima semana. Pero claro, no se los pierdan. La próxima semana tenemos un encuentro precario que es diferente a estas conversaciones precarias, porque aquí estamos tú y yo. En este caso va a ser ese colectivo, y también una compañera, una muy buena muralista que ha hecho murales increíbles en el área de San Francisco, Oakland, y también otros lugares en California y en otros lugares, que se llama Juana Alicias. Va a ser el encuentro entre todas ellas, y yo voy a estar ahí como invitada de ellas tal vez, pero se van a poder hacer preguntas los unos a los otros, y nos van a, aparte de contarnos su historia de muralismo, va a ser un poco la curiosidad desde la misma práctica, ¿no? Eso tenemos la próxima semana, así que no se pierdan a esas
ese colectivo y también a Juana Alicia, y en un mes aproximadamente vamos a tener a 2 tejedores, hombres que están, nosotros decimos, están destejiendo, ¿no? Esos estereotipos del tejido desde las comunidades de pueblos originarios. Entonces, gracias por mencionarlo, es como que te pagamos para que dieras aviso. No, fue totalmente espontáneo. Y, por ejemplo, estos que vemos acá, que también hablan de estas redes, que teje el arte como proceso colectivo o creativo, son unos carteles que ha hecho también, o que hemos hecho en colaboración con el Gran OM, que también es otro colectivo. Y si ven la fotografía que hice 1 de enero del 94, es como por el aniversario del cuarto de siglo del movimiento zapatista, pero que también es una de las primeras fotografías que vimos, que son estos milicianos tomados de las manos, y que, bueno, luego los movimientos se apropian de las imágenes y la gráfica y se sigue transfigurando. A ver qué más hay por ahí. Oye, de hecho, esperen, es que esto yo, a la gente que yo más quiero en este mundo, cuando les mando un WhatsApp, no sé si se puede ver, pero estas fotos tuyas ya son regalitos en el WhatsApp. Parte también de la tecnología, que se han convertido en stickers, en stenciles, hasta en tatuajes, vaya, ¿no? Y que es muy bonito ver cómo la imagen misma escapa y toma sus propios circuitos. Por ejemplo, el cartel azul que estamos viendo, ese me lo mandó un amigo muy querido que estaba en Portugal y entró a un bar y vio el cartel ahí, le tomó una fotografía y me lo mandó, y que si no hubiera sido por él, yo nunca me hubiera interesado que la imagen llegó hasta allá, ¿no? Esta otra es también una de las fotografías que vimos al principio, la de la niña con el paliacate que teje una colectiva de bordado. Las otras son las mujeres con las hachas, que hacen referencia a la ley revolucionaria de mujeres indígenas, ¿no? Que las comunidades dicen que fue la revolución dentro de la revolución, porque de hecho esa ley se firma en 1993, antes del levantamiento armado. La otra es una taza, ¿no? Que recientemente salió como parte de las actividades de otro grupo de colectivo y acompañamiento, que es el Rincón Zapatista, que constantemente hace diferentes cosas para apoyar el proceso sustentable de la autonomía zapatista. Estos son unos stickers, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? Y bueno, esta última imagen que la comparto, que además de que me parece bellísima, me acaba de llegar, o la encontré ahí entre el mundo de las redes, porque ni siquiera es que me la hayan mandado personal, que es una artista argentina que se llama Gabriela Banfi, y que pues creo que justo nos conecta en este sentido del viaje que ahora están a punto de emprender por todo el mundo las comunidades autónomas, ¿no? Porque también refiere a la conexión, por ejemplo, estelar que tienen los pueblos originarios, ¿no? Pero también como hay la necesidad de echar raíces, ¿no? Para que sigan germinando las semillas, ¿no? Excelente. Bueno, si quieren ver, tenemos solo un par, pero la verdad es que nos quedamos con un gusto a poco, pero tremendo. Y la verdad es que es un poco el objetivo de este espacio, porque en realidad tú eres parte de nuestra exhibición, una exhibición muy, muy impactante, la verdad, que recoge las resistencias de diferentes rincones, diferentes territorios. Se llama From California to Santiago, de Wallmapu a Palestina, y es una exhibición, y por ahí nuestra directora nos va a mostrar el póster, pero la pueden pasar a ver a nuestra galería en colectivoprecario.org, donde están las fotos de Francisco junto con otros compañeros que la verdad hacen de la resistencia un retrato muy poético, muy profundo y muy bello. Entonces vamos a ver, nuestra directora por ahí nos debe estar escuchando, va a sacar ese póster, pero en caso de que no aparezca por ahí en este submundo, no se olviden de visitarnos en colectivoarteprecario.org, ahí también tenemos nuestro calendario. Se podrán enterar de nuestro próximo evento, que es el próximo viernes a las 7 de la tarde, hora de California, a las 9 de México y a las 10 de Chile, y bueno, 11 sería de Brasil.
donde vamos a tener a este colectivo que nos comentaba Francisco y también a Juan Alicia, para que tengan un encuentro precario sobre muralismo y comunidad. Y así pueden estar atentos de todo lo que va viniendo. Pronto vamos a tener otros invitados en el escenario precario. Por ahora todavía tenemos al grupo, al Quinteto Huemul, que es un grupo de jóvenes chilenos del barrio Franklin, que tocan un jazz espectacular, entendiendo la precariedad de la escuela, el acceso a la música y a las artes que hay en Chile. Entonces podemos saber que el trabajo de estos chicos es impactante. Para ir cerrando, y la verdad es que nos quedamos así como, ahí está el póster, ahí pueden ver 2 fotos de estas de Francisco, tienen que mirar sus fotos ahí también, leer una biografía ampliada, pueden además ver fotos de otros compañeros, pero la verdad es que ya mientras empezamos a planear, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra próxima exhibición? Empezamos a pensar en muchos invitados y tú estás dentro de esos, y la verdad es que ya eres un amigo de la casa. A veces pensamos que debería estar en este colectivo, pero no hemos recibido aplicaciones todavía. Pero la verdad es que agradecemos todo el cariño, todo el apoyo, la buena onda, siempre que conversamos, siempre que te preguntamos por algo. Entonces, la verdad es que te abrazamos enormemente. Vamos despidiendo, ese es el encuentro precario que viene. Y antes de despedirte, queríamos que nos contaras 2 cosas más o menos para ir cerrando. Una, el trabajo del que te sientes más orgulloso. Y la última es dónde te podemos encontrar. ¡Ay, nos faltaba una! ¿Qué es lo que viene para ti en términos de proyecto? Bueno, el trabajo del que me sienta más orgulloso creo que todavía no se hace, ¿no? Sino que vendrá. Me quedo con esa frase que también decía Pancho Pescador en la reunión pasada, que quizá cuando creemos que hemos llegado a pulir ciertas cosas, siempre hay miradas externas que te retroalimentan más y eso creo que es lo más bonito del arte, ¿no? Que el potencial creativo y de exploración nunca termina, ¿no? Entonces, por ahí sería mi respuesta. La otra, pues en las redes sociales, ¿no? Me encuentran como Francisco León, así estoy en Twitter, así estoy en Instagram, así también estoy en Facebook, como Fotografía Francisco León. Y sobre proyectos futuros, pues hay varios, ¿no? De entrada, terminar mi tesis doctoral, que es un estudio, yo considero que a profundidad sobre el arte zapatista, como quizá antes, aunque no es porque no haya otros trabajos, sino porque es un tema que se ha trabajado relativamente poco, ¿no? Como de manera más sistemática. Entonces espero que eso pronto pueda ver la luz, quizá en forma de libro posteriormente. Y bueno, ahora estoy preparando una pieza que se llama Eternity, junto con otro artista visual, Antonio El Rivero, y otro equipo multidisciplinario donde hay una lingüista que también es bailarina, donde hay una geógrafa, donde hay un músico, un místico, y es un equipo transdisciplinario para un festival en Italia que se llama Art Against Global System, arte en contra del sistema global, y que ahí vamos a reflexionar como en torno a cómo el tiempo de la modernidad nos ha ido comiendo un poco el sabor por la vida de los instantes cotidianos, ¿no? Y en este caso va a ser para un festival que es una pieza de video performance, no es fotográfica, bueno, en el estricto sentido, aunque sigue siendo fotografía en movimiento, y por ahí será en relación al arte eso que pronto vamos a mostrar en unos meses, Art Against Global System. Bueno, vamos a tener que verlo, tal vez en nuestros invitados otra vez. Te abrazamos, Francisco, te agradecemos tu existencia y tu trabajo y tu lente y tu palabra y las imágenes que nos has regalado. Así que un beso, un abrazo grande. Y eres, cuando quiera, esta es tu casa. Así que nos vienes a ver y ahí compartimos y
obviamente publicitamos el trabajo, que me imagino que muchos de los que están viendo querrán saber más. Así que búsquenos ahí, colectivoprecario.org. Un beso, un abrazo grande a todos nuestros compas que nos comparten con nosotros estos espacios. No, yo agradezco a ustedes la invitación y sobre todo reiterar la necesidad tan urgente de este tipo de espacios. Creo que justo el sentido de la palabra precariedad en parte del colectivo es muy interesante, porque por un lado nos muestra que hay que salir también de los circuitos de arte institucionalizados o de autorreferenciales o únicamente creativos, simplemente como del arte por el arte, y por el otro lado, como también existe la potencia para la regeneración del tejido social, para crear vínculos comunitarios, pero que a pesar de la precariedad, ¿no?, en la que nos tiene el sistema capital, se pueden hacer obras profundamente potentes, ¿no? Sin duda. Por eso te queremos, Francisco. Un besito. Chao. Chao.